Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿La recuerdan? Cántala conmigo. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Así decía Roberto Carlos en los años 70. Él quería tener 1.000.000 de amigos. A través de nuestra vida van a aparecer muchas personas en nuestras vidas, muchos amigos. Unos van a quedar en el camino, otros van a estar con nosotros para siempre, ¿verdad? Qué bueno. Dice que el que tiene un amigo tiene un central. Creo que más o menos hay un dicho por así. Así que dice, el que tiene un amigo tiene un central. Pero en esta tarde yo no te quiero hablar de un amigo cualquiera, de uno como esos que ha quedado en el camino, que ha quedado detrás. O quizás un amigo como el que dejaste allá en tu tierra natal. De este amigo que yo te voy a hablar hoy, es un amigo que tú lo vas a llevar contigo todos los días de tu vida. Y es un amigo que va a vivir dentro de ti. Y quizás las personas que nos visiten dirán, bueno, pero ¿cómo es posible que ese amigo pueda vivir dentro de mí? Yo recuerdo que cuando el hermano José Luis, a quien cariñosamente llamamos Pepe, que él no se encuentra con nosotros hoy por cuestiones de trabajo, cuando él me oía hablar de ese amigo que vive dentro de nosotros los cristianos, en su cabecita humana, él no podía entender cómo es posible que ese amigo pueda vivir dentro de mí. Él no lo entendía al principio, hasta que un día Dios le abrió sus ojos espirituales y él pudo entender de que sí, de que ese amigo que se llama Jesucristo sí puede vivir dentro de nosotros. Su espíritu, el consolador, al cual Jesucristo nos dejó aquí en la tierra el día que él resucitó allí en la cruz del Calvario. Aleluya. Y precisamente de ese amigo es del cual yo te quiero hablar hoy. Vamos nuevamente al texto que mi esposa Maday nos acaba de leer allí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 11. Este es el apóstol Pablo escribiendo una carta allí a los romanos. Y leyéndonos dice así la palabra de Dios: justificados. ¿Usted conoce el significado de la palabra justificado? Porque nosotros siempre nos encanta justificarnos. Cuando cometemos un error, cuando fallamos en algo, nos justificamos. Pero en este caso dice que somos justificados delante de Dios. Jesucristo nos justifica. Ellos hicieron esto mal, hicieron esto otro, pero yo morí en la cruz por ellos, y es por eso que yo ahora los justifico delante de ti, oh Dios. Jesucristo nos justifica a ti y a mí delante de su Padre en el cielo. Justificados pues por la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros los cristianos, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y si tú crees que tu fe es chiquita, que te falta fe, pídesela a Dios, pídele a Dios que te aumente la fe para que cada día puedas creer más en Él, en su palabra. Dice que tenemos paz para con Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El único que nos puede dar paz a nuestras vidas cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, se llama Jesucristo. Aleluya. Las demás cosas, las personas te pueden dar una paz que puede ser temporal, pero la paz que Dios nos da es una paz que permanece para siempre. Dice que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los cristianos, la persona más importante de nuestras vidas se llama Jesucristo. Fíjense ustedes que la palabra cristiano viene de la palabra Cristo. Si tú te consideras cristiano, es porque ese amigo del cual yo te estoy hablando hoy, su espíritu vive en ti. Dice la palabra de Dios que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo.
Si tú quieres ser de Cristo, tú necesitas tener el Espíritu de Cristo en tu vida. Y si hay alguna persona aquí que nos visita hoy, o si alguien nos está viendo por nuestro canal allí en YouTube o por las redes sociales, si a ti nunca nadie te había dicho en tu vida que para que tú seas cristiano tienes que tener el Espíritu de Cristo, hoy yo te lo estoy dejando saber. Y si tú no habías recibido el Espíritu de Cristo hasta hoy tú lo puedes recibir. Porque yo me quiero cerciorar de que cada una de las personas que nos visitan hoy y de cada una de esas personas, esos cientos, miles de personas que nos van a ver a través de las redes sociales, que acepten a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, para que tú puedas tener ese amigo que nunca se va a apartar de ti, ni en las buenas ni en las malas, porque hay algunos amigos, hay amigos y hay amigos. Hay amigos que están con nosotros cuando tenemos dinero, cuando tenemos fama, cuando las cosas nos van bien. Pero cuando tenemos dificultades, cuando caemos en desgracia, como decimos los cubanos, cuando estamos en baja, entonces la mayoría de esos amigos desaparecen. Pero este amigo del cual yo te estoy hablando hoy va a estar contigo todos los días de tu vida. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Somos salvos por medio de la gracia. ¿Y qué quiere decir la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir que es algo que ni tú ni yo nos merecemos, y aún así Dios nos la da por medio de la persona de Jesucristo. ¡Aleluya! Tú y yo habíamos sido separados de Dios para siempre, pero gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, ahora por medio de la gracia de Dios en su Hijo amado, tú y yo podemos tener acceso a la presencia de Dios nuevamente. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién es la esperanza de nosotros los cristianos? Jesucristo. Jesucristo lo es todo para nosotros. Dice que Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y protagonista principal de este libro, queridos hermanos. Ese amigo que yo te hablo hoy es la razón por la cual estamos reunidos hoy aquí, en agradecimiento a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice el versículo número 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nosotros los cristianos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones, podemos sentir la paz de Cristo en nuestras vidas. Las personas que no tienen a Cristo no pueden entender cómo es posible que nosotros los cristianos, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, podemos sentir el gozo y la paz de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que al final del día ese amigo va a estar con nosotros siempre. Amén. Amén. Dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos problemas en nuestras vidas, eso nos produce paciencia. Fíjense que la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz. Paciencia es la número 4, ¿verdad? Cuánta paciencia necesitamos a veces en nuestras vidas para poder lidiar con las situaciones que se nos presentan a diario, ¿verdad? Pero dice que la paciencia, después viene la prueba, y que la prueba produce esperanza. En medio de esas tribulaciones y dificultades, en medio de esas pruebas, nuestra esperanza se solidifica, nuestro carácter como cristiano se fortalece. Es como si nos estuviera pasando por un fuego nuestro Señor para pulirnos, para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra paciencia. Dice el versículo número 5, y la esperanza no avergüenza. La esperanza que Cristo no nos avergüenza. Nosotros los cristianos no nos avergüenza decir que somos cristianos, que creemos en Dios. Al contrario, nos sentimos orgullosos y lo gritamos a los 4 vientos de que Jesucristo es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. No nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ese día que usted tuvo ese acto de fe y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, Jesucristo depositó en ti no solo su amor en tu corazón, sino su espíritu. Ese amigo ha sido insertado en ti. El Espíritu de Cristo ahora mora en nosotros. Y es el que nos da ese amor, ese gozo, esa paz. Ese es el fruto del Espíritu que mora en nosotros. Quiere decir que todo cristiano, las personas cuando lo vean, tienen que ver que ese cristiano es una persona amorosa, que tiene gozo, que tiene paz. Porque nosotros somos embajadores del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Y si decimos que somos cristianos, tenemos que representar dignamente a nuestro Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué dice el versículo número 6? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tú y yo en un momento determinado de nuestras vidas éramos débiles, éramos impíos porque estábamos curtidos de pecado. Pero a su tiempo, no en el tiempo de nosotros los hombres, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios lo tenía programado, Jesucristo murió por ti y por mí. Cuando aún éramos malos, aún así Jesucristo murió por nosotros, por su gracia, por ti y por mí, porque nos ama. Jesucristo nos ama a ti y a mí. Dice el versículo 7, porque ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es normal que alguien dé la vida por un justo o por una causa justa. Pudiera ser que alguno osara morir por uno bueno. Eso lo puede hacer cualquiera, morir por uno bueno, pero morir por uno malo, como hizo Jesucristo por ti y por mí, eso solamente lo pudo haber hecho Dios por medio de la persona de Jesucristo, que aun cuando éramos malos, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, aún así Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos, queridos hermanos, cómo agradecer lo que Jesucristo hizo por nosotros, sus hijos. Dar su vida allí en la cruz del Calvario. Una persona que nunca había pecado en su vida, que no había hecho nada malo, murió allí en la cruz para ahora cargar con todos nuestros pecados y justificarnos delante de la presencia de Dios. Dice el versículo número 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Un día Dios se vengará de sus enemigos, de todas aquellas personas que han blasfemado su nombre. Pero tú y yo ya hemos sido justificados delante del Señor. Gracias. Tú y yo hemos sido librados del fin del mundo, de la ira venidera, por medio de la persona de Jesucristo. Cuando tú te leas el libro del Apocalipsis y tú leas todo aquello que va a suceder en los tiempos finales, tú no sientas temor, no sientas miedo, porque tú y yo un día éramos malos, éramos pecadores, pero ya Jesucristo con su sangre preciosa nos ha dejado más blanco que la nieve y hemos sido justificados delante de la presencia de nuestro Señor. Y resumiendo aquí este texto, el versículo número 11 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. ¿La reconciliación de qué? De nuestros pecados. Ay, pastor, pero yo nunca he pecado. Todos los seres humanos hemos pecado. Hemos estado en rebeldía desde el huerto del Edén. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, el hombre, todas las generaciones han estado en rebeldía, en pecado delante de Dios. Desde que miren, les digo más, desde que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, esa semillita que viene desde los lomos del hombre
Yo los otros días le trataba de explicar a mi niño Jaden, que es un niñito de 7 años, yo le decía que él había salido de mí, que él era hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Y él me dice, papi, no, pero yo vine de la barriguita de mami. Sí, está bien, pero el que puso el huevito en la barriguita de mami fui yo. ¿Ve? Entonces, fíjense ustedes qué cosa más interesante. Yo les decía el miércoles ahí en la célula, lo más grande que puede hacer un ser humano es procrear a otro ser humano. ¿Qué cosa más extraordinaria esa? 2 personas que se aman, se unen en una sola carne. Ese semen viene del hombre, fecunda el huevo allí en el ovario de la mujer y de ahí sale una criatura. Pero desgraciadamente, debido al pecado original del huerto del Edén de Adán, ya ese semen que viene de nosotros los hombres ya viene contaminado. Y desgraciadamente ese semen contamina ese huevo. Y ya ese niño desde el vientre de la mamá ya viene con ese pecado en él. Y el niño nace y tiene el pecado en él. Por eso es que Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que venir como un niño. Ese niño tiene el pecado, pero todavía no lo ha desarrollado. Él no ha pecado, pero está ahí. Pero una vez que ese niño crece y ya llega a la edad de la adolescencia, ya él comienza a conocer lo que es bueno y comienza a conocer lo que es malo. Y a partir de ahí es que ese pecado se empieza a desarrollar. Eso es lo que quiere decir este texto, este versículo al final. Que Jesucristo nos ha reconciliado delante de Dios. Dios creó a Adán y a Eva perfectos. Pero debido a la rebelión de ellos, a la desobediencia de ellos, es que ese pecado se ha ido transmitiendo de generación en generación. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, hizo falta un Salvador, una persona que diera su vida por nosotros los pecadores. Ustedes saben que Dios iba a matar a Adán y a Eva allí en el mismo momento que pecaron, pero no los mató por su grande amor y misericordia. Pero sí murieron espiritualmente en el mismo momento que pecaron. Y en vez de quitarles la vida a ellos, los mandó a que mataran un corderito, que derramaran su sangre. Ya ese corderito desde el huerto del Edén estaba anunciando la venida de Jesucristo, de que un día un cordero perfecto sería inmolado por algo que hizo malo otra persona. Y allí Adán y Eva mataron a aquel corderito, derramaron su sangre y con la piel de aquel corderito se hicieron ropa, porque hasta ese momento habían estado desnudos y no se había dado cuenta. Pero cuando nosotros los seres humanos hacemos algo malo, nos da por escondernos, porque Dios es luz, pero Satanás vive en las tinieblas. Cuando hacemos algo malo, por naturaleza nos da por escondernos, como hicieron Adán y Eva, que estaban desnudos y una vez que pecaron salieron corriendo a esconderse. Y Dios salió a buscarlo y le dijo, ¿dónde están? Dice, no, que me da pena porque estaba desnudo. Pero ¿quién te dijo que tú estabas desnudo si hasta ahora tú no te habías dado cuenta? Dice, no, porque la mujer que me diste me hizo pecar. Y a partir de ahí es que viene que nosotros los seres humanos, cada vez que hacemos algo, dicen, no, yo no fui, fue aquel. ¿Ves? Tratando de quitarnos la responsabilidad de encima. Bueno, precisamente lo que hizo ese amigo del cual yo te estoy hablando hoy es reconciliarnos con Dios por ese pecado que ha morado en nosotros. Gracias, Señor. Desde el primer día. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Tengo otro texto aquí que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 17. Libro San Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 17. Juan 15, del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que que Jesucristo, que ponga su vida por sus amigos. ¿Usted se imagina eso? Que alguien dé su vida por usted. Que usted tenga una pena capital, que a usted lo vayan a matar.
que ya sea por silla eléctrica, por inyección letal, y que venga un amigo suyo y que le diga, no, espérate, no lo mates a él, mátame a mí. Yo pago por lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Mató a alguien, robó, hizo algo malo. No importa, yo pago por lo que él hizo. Dice que no hay amor más grande que esto. ¡Aleluya! De que alguien dé su vida por otro amigo. ¡Aleluya! Dice el número 14. Vosotros, refiriéndose a ti y a mí, miren lo que dice Jesucristo. Vosotros, ustedes y yo, son mis amigos. Sí, fíjense que ahí hay una condicional. ¿Recuerdan cuando estudiaron gramática en la escuela? En inglés, if, hay una condicional ahí. Ustedes son mis amigos si, if, ¿verdad? Hacéis lo que yo os mando. Lo que yo os mando, ¿dónde? Aquí, en la Biblia. Fíjense ustedes, porque todo el mundo le canta la primera parte. Oye, Jesús me está diciendo que yo soy su amigo. Pero fíjense la segunda parte de la oración. Si hacéis lo que yo digo aquí en mi libro. ¿Tú quieres ser amigo de Jesucristo? Amén. Tienes que hacer su voluntad. Tienes que hacer lo que dice. Y cuando fallas, cuando hace algo que Él te dice aquí que no vaya, no es el final del túnel. Usted se arrepiente y le dice, Señor, yo he tratado de hacer lo que dice tu libro porque yo quiero ser tu amigo, pero hoy te fallé. Automáticamente usted se arrepiente, le pide perdón a Dios y Él te perdona. ¿Tú sabes por qué te perdona? Porque te ama. Porque te ama. Y por eso fue que dio su vida por ti en la cruz de Calvario. Porque te ama. He loves you. Dice el versículo número 15. Ya no os llamaré siervo. Fíjense esto, Lismel, qué interesante. Tú que te consideras un siervo del Señor, y tú, Michael. Ya no os consideraré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Yo me sentía muy orgulloso antes cuando decía, no, yo soy un siervo del Señor. Pero leyendo este texto me di cuenta que ser amigo es más que ser siervo. Fíjense lo que dice el Señor para que vean que no les estoy mintiendo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo lo que Jesucristo le escuchó decir a su Padre en el cielo, nos las ha dado a conocer. Oye, pastor, ¿y cuándo fue eso que yo ni me enteré? Ah, bueno, porque no estás leyendo el librito. Si tú lees este libro, te vas a dar cuenta de que Jesús te dice aquí todo lo que Él escuchó a su Padre decir. Y por medio del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, Él te da iluminación, te da discernimiento para que tú entiendas lo que Él te está diciendo aquí en este libro. Aquí te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Si quieres ser su amigo, tienes que ser obediente a lo que dice este libro. Miren lo que nos dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. Para los que dicen, no, yo un día decidí seguir a Cristo. No, yo un día decidí. No. Nosotros no decidimos nada. Dios lo decide todo por nosotros. ¿No me creen? Lo vuelvo a leer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo fui el que los escogí a ustedes. Fíjense ustedes qué cosa más grande. Siéntete dichoso, siéntete feliz de que haya sido Dios el que te escogió a ti. Y quizás tú dices, ay, ¿por qué me escogió a mí y no escogió a este otro? Ay, yo no sé, algún día nos lo dirá porque nos escogió, pero nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió a nosotros. Y un día tocó tu corazoncito por medio de su palabra y tú entendiste el mensaje de salvación y aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero nosotros no escogemos a Dios. Ningún hombre natural nunca escogería las cosas espirituales, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Es Dios el que nos escoge a nosotros, toca nuestros corazoncitos, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, y entonces que nosotros respondemos a su llamado. Pero es Él el que nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Dice que yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ya una vez que te escogí, que puse mi espíritu dentro de ti,
ahora ve y lleva mucho fruto. Que ya la gente no vea en ti aquella persona que decía mentira, que decía malas palabras, que robaba, que hablaba mal de los demás, que cometía adulterio, que cometía fornicación. Todas aquellas cosas que tú hacías antes, el día que Dios te escogió y puso su espíritu a vivir en ti, ahora ese espíritu tiene que dar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Ese es el fruto del espíritu, porque ahora la gente se va a dar cuenta, oye, ¿qué le pasa a Lismel? ¿Qué le pasa a Daniel? ¿Qué le pasa a David? ¿A Michael? Que ya no es como antes. ¿Este se habrá vuelto loco? No, ese es el espíritu de Cristo que ahora mora en nosotros. Y somos una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Dice que para que vuestro fruto permanezca, nuestro fruto tiene que ser constante. No, hoy hago una cosa bien y mañana no permanecer. Tiene que ser constante el fruto del cristiano. La vida del cristiano es un estilo de vida todos los días, no solamente los domingos, porque el domingo nos vestimos muy lindo y vamos para la iglesia y dice, wow, qué persona esa. Pero no, mañana lunes, cuando te pongas tu ropa del trabajo y te montes en tu carro y tengas que lidiar con el tráfico y llegar allí al trabajo y lidiar con un supervisor que no hay quien lo resista. Ahí, aquí usted viene el domingo a coger la teoría, pero la práctica es de lunes a viernes, ¿verdad? Con esas personas difíciles que Dios nos pone en el camino para que puedan ver el fruto de nosotros, porque ellos no tienen ese espíritu, ellos no tienen ese fruto, pero tú y yo sí. Si la persona que vive contigo, si la persona que trabaja contigo no sabe que tú eres cristiano, ojo, ese fruto no está, ese espíritu no está dando fruto. La gente no tiene que saber. Tú no tienes que decirle que trabaja contigo, no, porque yo soy cristiano, yo voy a León de Judá. No, él solito se va a dar cuenta y te va a decir, mira, chico, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué todo el mundo sale de aquí, del aire acondicionado, a fumar allá afuera y tú no fumas? ¿Por qué todo el mundo va para aquella esquinita a la hora del lunch a hablar de los demás y tú no murmuras de los demás? ¿Por qué aquí todo el mundo utiliza la palabra F en inglés, que es muy famosa, y tú no la usas? Entonces ahí ya él te dio pie y tú le dices, porque yo no soy igual a ellos. Yo antes era así, pero ahora yo tengo a Jesucristo en mi vida. Y por eso es que ya yo ahora no hago las cosas. Y ahí tú ya le estás predicando a esa persona y no eres pastor, ni nunca en tu vida has tomado una clase de teología. Con tu testimonio. No hay predicación más poderosa que tu propia vida, tu propio testimonio. Dice que para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Aunque a veces pedimos mal, a veces no sabemos pedir. Dios nos va a dar no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y a veces estamos pidiendo erróneamente. Ay Dios, como me gusta aquel muchacho, qué lindo está, o qué linda está aquella muchacha. Esa es la que yo quiero para que pase toda la vida conmigo. Pero ahí el Señor no es esa la que tiene para ti. Y esa muchacha o ese muchacho lo que te va a dar es tremendo dolor de cabeza. Entonces cuando le pedimos a Dios, tenemos que decir siempre que sea tu voluntad. Indícame, ábrame los ojos para yo poder entender si es esa persona, si es ese trabajo, si es ese carro el que me voy a comprar. Que sea Dios el que nos ilumine, el que nos indique. Dice que los que son hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Entonces deja que el Espíritu te guíe. Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé conocimiento para poderte desenvolver en la vida. Y el versículo número 17 dice: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esa es la característica principal, el distintivo de nosotros los cristianos, es el amor. ¿Qué cosa es ser cristiano? Ser una persona amorosa. Amar a las personas de la misma manera que Cristo nos ama a nosotros. Y quizás tú me digas, oye pastor, pero no es fácil amar al vecino ese mío que me ha rayado el carro, o a ese hombre que trabaja conmigo, o esa mujer en el trabajo, que eso no hay quien lo resista. Sí, pero es que cuando Jesucristo murió por ti, tú también eras igual. Eras un pecador, eras un impío, igual que yo. Y sin embargo, aún así, Él nos amó y murió por nosotros. Ahora nos toca a nosotros amar a esas personas
que son difíciles de amar, porque Él nos amó a nosotros. Fíjense ustedes que Moisés le dio una lista así tremenda al pueblo de Israel para que guardara. Y aquella lista la violaron toda. Y Jesucristo le dijo, no, olvídate de la lista esa. Mira, aquí te tengo 2 mandamientos nada más. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y ama a esa personita que tienes al lado como yo te amo a ti. Dale otro aplauso al Señor. Vamos a cerrar esta parte con el versículo preferido de mi esposa. Busquémoslo allí. Y lo vamos a decir todos en un coro. Juan 3:16. Ese versículo se lo tienen que saber todos los cristianos. Porque en ese versículo se resume la Biblia entera. En un versículo reunimos. Usted no se aprenda más ningún versículo si usted quiere. Usted se tiene que saber un versículo de memoria. Juan 3:16. Vamos a decirlo todos a la vez. Juan 3:16. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? En ese versículo se resume la vida de un cristiano. Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Tú y yo. Que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, lo dio. ¿Darías tú a tu único hijo para que muriera por alguien más? ¿Verdad que no lo hacemos? Porque el amor de Dios nosotros no lo podemos entender. Es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si una persona no se quiere perder, si una persona quiere tener vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Creer en Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo, el Hijo de Dios. No existe otro camino, no existe otro puente entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Yo me inspiré para preparar este sermón en un himno que yo cantaba allá en mi iglesia en Cuba desde que era un niño. Y el himno se titula así como ese título que tienen en la pantalla: Hallé un buen amigo. ¿Cuántos de los que están aquí esta tarde ya han hallado ese amigo que se llama Jesucristo? ¿Cuántos de los que están aquí ya lo hallaron? Bueno, si tú hallaste a Jesucristo ya, yo quiero que tú te pongas de pie y que cantes este himno conmigo. Hallé un buen amigo. Música. Me salva del pecado, me
De las personas que están aquí, ¿cuántos ya han encontrado a ese amigo? Porque ya yo lo encontré ya hace tiempo. Ahora bajen las manos. ¿Hay alguna persona aquí hoy que todavía no ha encontrado a ese amigo? ¿Hay alguna persona que todavía no tiene el Espíritu de Cristo en su vida y hoy se lo quiere llevar de aquí? Aleluya. Si tú puedes creer que lo que se ha hablado en este lugar hoy es verdad, que no es un cuento ni una película de Hollywood, y el Señor ha tocado tu corazoncito y te ha abierto tus ojos espirituales hoy, y tú quisieras llevarte a este amigo contigo todos los días de tu vida, yo te pido que pongas tu mano en alto. No tienes que hablar, solo pon tu mano en alto y voy a orar por ti. ¿Hay alguna otra persona que quiere llevarse a ese amigo en su corazoncito hoy, a Jesucristo? Ya la puede bajar, Michael, gracias. ¿Alguien más que quiere llevarse a este amigo en su corazón por todos los días? Wow, yo me puede fallar cualquier otro amigo, pero yo quiero estar seguro que Jesucristo está conmigo todos los días, ¿verdad? Bueno, fíjense, no solo los que estamos aquí hemos escuchado esta palabra. Gracias a los adelantos de la ciencia, cientos, miles de personas han escuchado esta predicación. Yo les voy a pedir ahora a todos que cierren sus ojos y yo voy a orar. Y si tú no levantaste la mano porque te dio pena y quieres repetir ahí en silencio tu oración, repítela. Y si tú que me estás escuchando por ahí, por nuestro canal de televisión, allí en YouTube, Iglesia Bautista León de Judá, esta palabra tocó tu vida, repite esta oración allí donde estás conmigo. Señor Jesucristo, hoy tu palabra ha tocado mi vida. Yo había escuchado hablar de ti a las personas, de un Jesús que había venido al mundo hacía 2000 años, que había muerto en una cruz. Pero hasta este momento, hasta el día de hoy, yo no había entendido tu palabra. Y yo veo que todas estas personas que están en este lugar están gozosas, están felices, y me he contagiado con ellas. Y yo quiero también tener un amigo como tú, Jesús. Yo reconozco que tú no eres Jesús, un Jesús cualquiera como aquel que vive al lado de mi casa o como el que trabaja conmigo. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, que está en el cielo a la diestra del Padre, justificándome de pecado, mi Dios. Yo, Jesucristo, te recibo hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he sido un pecador durante todo este tiempo, pero yo hoy me arrepiento de mis pecados, Jesús, y te recibo como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy seguro, querido hermano, que si tú repetiste esa oración, hoy tú te llevas de este lugar como amigo tuyo todos los días de tu vida a Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Y tenemos aquí hoy con nosotros al compositor de la canción del León de Judá, y tenemos el honor de que hoy nos las va a dirigir aquí. Así que salvo por gracia, que va a estar vendiendo su CD después del programa, allí detrás para ustedes la canción tema de esta iglesia, el León de Judá, y cantada por el autor de esa canción, salvo por gracia, para ustedes. Pónganse de pie y cántala con nosotros. Que Dios les bendiga en esta tarde. Sí, gloria a Dios. Sí, aleluya.